Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. Yo quisiera contar dos anécdotas. Cuando estaban preparándome para la primera comunión, me tocó una religiosa en mi colegio. Y me dijo una cosa que hizo, solo con lo que dijo, creó en mí un respeto inmenso por el Papa, un amor por el Papa, por el papado en sí, hasta el día de hoy, lo considero. Era la época de Pablo VI y nos estaba preparando para la primera confesión, para que vaya con la primera comunión. Entonces trajo una imagen de Pablo VI muy solemne, lo puso en la pizarra y dijo, él es el Papa, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes saben cada cuánto se confiesa el Papa? No, nadie sabía. Todos los días, nos dijo. Entonces, nos dijo todos los días y todos, bueno, y yo en lo personal me sentí interpelado, ¿no? Y agradecido de tener un Papa, pues, que estuviera tan purificado de sus pecados todos los días. Pero cómo a veces una catequista o un catequista nos puede decir algo que nos marca, ¿no? Capaz no es la realidad al 100%, puede ser algo exagerado, puede ser una creencia, porque antes, bueno, no veíamos tan seguido a los papas, pero nos dio a entender la importancia del sacramento que íbamos a comenzar. Y otra anécdota que les puedo contar es también graciosa, esta me la contó un amigo catequista que estaba enseñando a sus niños que le ponían mucha atención, él creía, ¿no? Entonces, el día que habló sobre María, les habló que una de las formas de vivir la vida cristiana, la vida sacramental, la vida de santidad, era con la devoción a María. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que después que les tomó como un examen escrito a los niños, así, para ver cómo habían entendido, uno puso que una de las devociones, una de las vías o caminos para vivir la santidad era la devoción a María. Entonces él se reía después y nos contaba y nos decía cómo los niños pueden captar lo que nosotros decimos, a veces por hablar muy rápido, por no vocalizar bien las palabras, por no explicar las cosas, y yo les hablaba de una devoción a María y él entendió que había una devoción amarilla, como podía haber una devoción roja, azul, ¿no? Pero ahí vamos al otro extremo, como un catequista podemos descuidar la forma en que decimos las cosas, la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, y también nos pueden entender otra cosa, así como yo le entendía a la religiosa que el Papa era un hombre que buscaba la santidad diariamente con la confesión, y me interpeló. Otros niños podían haber entendido lo contrario por el apuro, el descuido o el desorden de un catequista, ¿no? Entonces, qué importante es tener el recuerdo de alguien en nuestra vida, pero también la responsabilidad que significa ser catequista frente a unos niños o jóvenes que están sedientos y atentos a lo que nosotros podemos decirles. Por eso, no nos debe llamar la atención que el Papa, porque el tema de nuestra reunión de hoy es un documento que el Papa ha emitido, ha publicado para la Iglesia Universal, que como sabemos lleva el nombre de Antiquum Ministerium, y un poco quiere, entre otras cosas, ratificar el trabajo de los catequistas, pero instituir el ministerio de los catequistas. Algunos sabemos que ya hay catequistas en algunos países como Estados Unidos que están muy comprometidos y es casi como un ministerio, pero no estaba instituido como tal. Lo que estaba instituido era el ministerio extraordinario de la comunión, tanto para ayudar en la iglesia, en las misas, como para llevarle la comunión a los enfermos, etcétera, ¿no? Pero con esto, el Papa, al ponerle solamente el título Antiquum Ministerium, él ha querido partir en su documento que la catequesis es parte consustancial de la iglesia, primigenia, está en sus orígenes. Y él sabe y lo dice, que las tareas de animar a las comunidades y formarlas y comprometerlas es una tarea de los catequistas.
Por eso es importante, dice en el documento, confirmar ese carisma. Y un ministerio, una ceremonia pública que lleva a cabo la Iglesia ante toda la comunidad es algo no solamente oficial, sino es eterna prácticamente. Entonces, cuando los catequistas de nuestras parroquias sean confirmados como tales ante toda la comunidad, el Papa quiere que de esa manera no solamente se forme un mayor vínculo del catequista, sino también un compromiso y un reconocimiento, como decíamos hace un rato, ¿no? Es muy interesante cómo el Papa cita lo dicho por San Lucas a su discípulo Teófilo al empezar el Evangelio de San Lucas, ¿no? Y lo tenemos en el pasaje de Lucas 1, 3, 4. Y luego también cita a San Pablo en su carta a los Gálatas, que se refiere también, pero ya de un modo más directo, que el que recibe instrucción en la palabra comparta todos los bienes con su catequista. Esto es muy interesante lo que dice el Papa, porque la comunidad, en cierta forma, tiene que ver de compartir los bienes también con los catequistas. O sea, que los catequistas, yo veo entre líneas, se puedan dedicar más tiempo, incluso a tiempo completo, a su ministerio en la iglesia. Porque a veces hay parroquias que tienen el trabajo más suave, más distanciado, pero hay otros que hay mucho más cantidad de catequizando, de programas, de personas, de edificios. Entonces se necesita un mayor compromiso. Ya el Papa nos dice a través de San Pablo lo que este pasaje tan hermoso, ¿no? Existen diversos carismas, pero el Espíritu es el mismo. Existen diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Entonces esta diversificación de los servicios y de los carismas siempre existió en la Iglesia, según nos los va recordando el Papa, pero deben estar inspirados por un mismo Espíritu y deben tener un solo Señor. Después, más adelante, sabemos cuando Pablo dice, a cada uno Dios le concede la manifestación del Espíritu en beneficio de todos. Luego el documento, más adelante, el Papa dice, ¿no?, que la gran tradición carismática del Nuevo Testamento es posible reconociendo la presencia activa de bautizados que ejercieron el ministerio de transmitir la enseñanza de los apóstoles y los evangelistas. Es decir, hubo un núcleo de personas, de laicos, que se encargaron de extender toda la tarea. No solamente fueron ni los apóstoles ni los discípulos, sino ya laicos, líderes, personas formadas por ellos, por apóstoles y por discípulos, que regaron, que extendieron la enseñanza. Esto a veces se pierde, ¿no? Creemos que los 12 apóstoles y los 72 discípulos hicieron todo, pero el Papa nos está haciendo ver que esto, aparte de que no era posible, se apoyaron en personas, en laicos, que lograron que la fe fuera recibida y fuera extendida. Y fueron un gran apoyo para los primeros apóstoles. Es así, dice el Papa, que los laicos y laicas han participado directamente en la difusión del Evangelio. Han participado directamente en la difusión del Evangelio, enseñando la catequesis e incluso dando su vida. Eso lo vemos hasta hoy, ¿no? Vemos como en África secuestran a los pastores, a los catequistas, aquí mismo. El catequista también tiene muertes martiriales en muchos lugares. Hay un niño en la India también que está en proceso, de las comunidades católicas. Y el Papa luego nos dice que ya Vaticano II percibió la importancia del compromiso del laicado en la obra de evangelización. Fueron los sumos pontífices, los sínodos de los obispos, que estuvieron resaltando que era necesaria la renovación de la catequesis y que esto pasaba por una formación también de los catequistas. ¿Dónde encontramos el valor central que se le da a la obra de la catequesis? En el Catecismo de la Iglesia Católica, un documento creado especialmente para que el catequista tenga
toda la doctrina y toda la enseñanza de la Iglesia compendiada para poderla transmitir y todos podamos transmitir lo mismo, ¿no? Luego menciona, y es bueno que volvamos a ella, la exhortación apostólica Catequesis Tradendae. Luego el directorio catequístico general, así como los catecismos nacionales, regionales y diocesanos, que en todo momento ponen en primer plano, dice el Papa, la instrucción y la formación permanente de los creyentes. Ese es otro tema por el cual entiendo yo que es importante que hayan catequistas permanentes en la Iglesia, reconocidos por la formación permanente. A veces hemos caído en cumplir, y lo hacemos muy bien, las catequesis sacramentales, pero nos cuesta mucho conseguir una perseverancia en el catequizando, en el que se le ha administrado un sacramento. Entonces el Papa hace ese llamado, ¿no? Que debe darse una formación permanente de los creyentes, y para eso necesitamos unos catequistas que estén comprometidos y que estén adecuándose también a las distintas etapas de la vida de las personas. Luego el Papa dice más adelante, esto es urgente. ¿Por qué es urgente? Porque hay una conciencia de la evangelización en el mundo contemporáneo y somos conscientes también que hay una imposición de una cultura globalizada. Es decir, estamos quizá como en la época de los primeros cristianos, donde tenían un enemigo que quería terminar con ellos, como podía ser el Imperio Romano, para imponer una sola cultura, que era la que en ese momento se creía que valía, que era la cultura romana. Ahora tenemos esa tendencia también en el mundo de imponer una cultura globalizada, una cultura de la posverdad. Entonces, ¿quiénes van a ser los que expliquen las cosas? ¿Quiénes van a ser los que puedan rebatir todas estas ideas? ¿Solamente los sacerdotes en los púlpitos? ¿Solamente entrando en las redes? Por supuesto que no, tiene que ser en la formación adecuada y sólida que se le tienen que dar a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, y esta es tarea de los catequistas. Por eso, no es hablar tampoco en las nubes, sino preparar catequistas que puedan responder a los grandes cuestionamientos y a todas las búsquedas de sentido que tienen las personas. A veces desde los niños ya nos están cuestionando. Y no es cuestión de decirle, cállate, no, tú no preguntas esas cosas, eso es malcriado, te ha dicho, te va a acusar a tu papá. No son ese tipo de respuestas que le vamos a dar a los niños que quieren interpelar algo de lo que estamos nosotros hablando en la catequesis. Sino necesitamos argumentos, necesitamos lenguaje para nuestros tiempos. Por eso nos invita el Papa a despertar un entusiasmo personal en cada bautizado, a reavivar la conciencia de estar llamado a realizar una misión en la comunidad. Esas son dos cosas muy importantes. Siempre decimos, ¿no? Todos tenemos el llamado desde el bautismo, todos somos discípulos misioneros, sí, pero eso tiene que reavivarse. Y una forma de reavivarlo es tomando conciencia de cómo estamos. ¿Qué está pasando con el cristianismo? ¿Qué lugar está ocupando en el mundo, en la vida de las personas, en su práctica diaria? Entonces, los que nos tenemos que animar, los que nos tenemos que recordar las cosas, los que tenemos que recibir y dar, somos nosotros mismos, laicos, consagrados, pastores, mantener esa llama viva en las personas, ¿no? Pero para eso, en la línea del Papa Francisco, hay que salir al encuentro de todas estas personas para hacerles conocer la belleza, la bondad y la verdad de la fe cristiana. 3 cosas. Porque no nos podemos sentir achicados, ¿no? No nos podemos sentir chicos cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando enseñamos la catequesis. No, tenemos que ser ganadores, saber que estamos predicando a Cristo que ha vencido a la muerte, que está vivo, que tiene una respuesta.
Entonces, la fe cristiana debe ser presentada en toda su belleza, en toda su bondad y en toda su verdad. Y para eso, el Papa nos va llevando a que los catequistas entiendan que están incorporados a la misión de la comunidad cristiana. Por eso les pide a los pastores, citando ya su documento Evangelii Gaudium, que los pastores le otorguen un reconocimiento de ministerios laicales para que ellos contribuyan a transformar a la sociedad, llevando los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Entonces, ese llamado a reconocer estos ministerios laicales es una respuesta del Papa también al Vaticano II, que en Lumen Gentium decía: los laicos pueden ser llamados de diversos modos a una colaboración inmediata con el apostolado de la jerarquía. Y el Papa dice luego que el catequista es al mismo tiempo, miren, otras características muy importantes para los que forman catequistas, ¿eh? Es testigo de la fe, es maestro, es acompañante y es un pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia. Es decir, no es solamente un entusiasta, no es un tapahuecos, no es tampoco alguien al que le debamos algo y hay que darle siempre una catequesis o una oficina o un grupo. No, no, no. Son personas que han ido descubriendo en la Iglesia y la comunidad ha ido reconociendo en ellos que son unos verdaderos testigos de la fe, que tienen condición de maestros y de pedagogos que enseñan en nombre de la Iglesia. Y algo muy importante, son acompañantes. ¿Por qué? Ya lo veíamos en la carta Christus Vivi del Papa a los jóvenes. ¿Cómo debe ser el acompañamiento a un joven? ¿Cómo debe ser el acompañamiento a un niño? No es un tema efectista. No es como mi amigo que les conté que les tomaba examen escrito para ir viendo, ¿no? Y se dio con la sorpresa de la devoción a María. Pero algunos creemos que ahí está el resultado, en el examen que den, o en las veces que vengan a la catequesis. Capaz el que no viene necesita más acompañamiento de nosotros que el que viene. Y luego el Papa explica un poco más los motivos de este ministerio y dice: recibir este ministerio laical como el de catequista da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado. Entonces te compromete más, te señala, te confirma ese carisma. Y dice, esto sería un servicio estable que se presta a la Iglesia, según las necesidades pastorales. Tampoco no es que todos vayan, impongan y digan, se presenten 50 donde el párroco y le digan, queremos ser ministros catequistas, pero yo no necesito 50. Yo estoy descubriendo quiénes van a ser los ministros catequistas. O sea, es decir, se presta a la Iglesia según las necesidades. Hay que descubrirlo, es como un llamado. Y a veces nos van a llamar, como la vocación de Mateo. Nosotros estamos en una cosa, pero capaz nuestro pastor nos ve con unas habilidades diferentes, más enfocadas hacia el trabajo catequético y nos va a querer proponer como catequistas, va a querer que la Iglesia, la comunidad nos reconozca y cuente con nosotros como catequistas, y será una vocación. Capaz dejaremos el kiosco, dejaremos cáritas parroquiales, algo que veníamos haciendo, y seremos llamados y confirmados como catequistas de manera estable. Eso es lo interesante. Y eso me compromete en mi forma de vida, me compromete en mis estudios, en mi profundización, ni qué decir en mi asistencia a los programas de catequesis, ¿no? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte que quiera alguien hacer hasta aquí? Por ejemplo, los papás, hay varios papás que te están viendo y ahí hay una mamá que le está dando catequesis del abrazo
ahí, ¿no? ¿Cómo se puede, de alguna manera, relacionar esto, ¿no? O sea, seguro que algunos papás dicen, yo podría ser y ejercer este ministerio. Hay también profesores de religión, ¿no? Que decir, bueno, ¿cuál es la relación, ¿no?, que puede haber entre ellos? O también otros que están en movimientos como líderes y llevando, ¿no? O sea, como que todos estos tienen que ser catequistas de alguna manera, ¿no? Los padres, los profesores de religión, pero ¿cómo lo relacionas? Bueno, todos debemos saber que la familia es la escuela de humanidad para el hijo. Ahí aprende las cosas más importantes de su vida, más que el colegio. Entonces, esa escuela de humanidad, que ahí es donde formamos personas de bien, seres humanos de bien, que van a hacer el bien y van a ser personas útiles para la sociedad. Todos decimos siempre, el niño aprende lo que ve, el niño aprende lo que oye, por supuesto. Por eso la tarea que tienen los padres de familia de mantener esa escuela de humanidad y ser ellos los principales maestros. Eso no quiere decir que no va a haber una rencilla, una pelea, una discusión, una cara larga, a veces entre los papás. Pero así como los hijos ven esos momentos, también hay que ver los momentos en que se recogen, en que se perdonan, se dan un abrazo y van pasando por alto las cosas. En la forma en que tratan sin preferencias a los hijos, en la forma en que el padre sale a trabajar tan temprano y llega tarde para traer el sustento, decía el Papa en su carta también de la santidad, que son los santos de la puerta de al lado, trabajando por el bien de tus hijos, saliendo a trabajar, cuidando la casa, formándolos, ahora estar atentos con las clases por internet, ¿no?, tratando de que aprendan realmente, te está santificando, dice el Papa en su documento. Entonces, los padres de familia llamados a ser maestros de humanidad, maestros de cristianismo, de catolicismo. Y ni qué decir los profesores, en cada tema que tocan de manera transversal, siempre cuidar la formación de los niños, no poner ejemplos destemplados, ejemplos tendenciosos, doble sentido, o tener preferencias por unos niños, burlarse de otros, ni hablar. Entonces todos tenemos una misión ahí donde estemos. Si nos identificamos con la Iglesia Católica, pues tenemos que mostrarlo y crear una identidad. También nos pasa a los comunicadores sociales, a los periodistas. En cualquier profesión, lo que hagas tiene que ser un granito de arena, un ladrillo para la construcción del reino de Dios. Si no, nos dedicamos a otra cosa. Y el Papa añade en su documento que los que están llamados al ministerio tienen que ser hombres y mujeres de profunda fe y madurez humana. Otras características más que podemos ir sacando del documento y que servirá para el perfil del catequista, que tienen que preparar también los pastores y los grupos que van a elegir a los catequistas y confirmarlos, ¿no? Profunda fe y madurez humana. Dos cosas importantísimas. La inmadurez humana no permite construir a un hombre completo, a una mujer completa, a una mujer firme, sólida en sus valores cristianos y ante lo que se va a enfrentar, ¿no? Luego dice que estas personas participen, ahí viene otra característica, que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana. Obvio. No es el señor catequista, no es la maestra catequista, que hay que saludarla, verla que viene los sábados de 4 a 5 y no se le ve más, porque ni siquiera viene a la misa de los domingos. No, tiene que estar comprometida con su comunidad parroquial, que es comunidad de comunidades. Es una líder tomada de en medio de la comunidad. Luego, que sean, mire, más características. Eso no es para que nos desalentemos y digamos, yo no voy a poder porque mira qué difícil. No, muchos somos así, pero podemos ser mejores
y el Papa quiere que nos reconozcan que si nos han elegido de catequistas es porque tenemos unas características y tenemos un potencial y ya hemos dado muestras de madurez y de entrega y de compromiso, incluso con sacrificio, ¿no? ¿Qué más dice el Papa? Que sean acogedores. Qué importante, ¿no? Acogedores con los niños, con los jóvenes complicados, con los jóvenes rebeldes, con los niños inquietos, con los niños de padres divorciados o de madres solteras. Todas las condiciones que se nos van a presentar, nosotros tenemos que acogerlos como el corazón de Jesús, que no discriminó a nadie. Y esto no se puede ver en una sesión de catequesis, en un grupo de catequesis. Tenemos que ser acogedores incluso para el niño difícil, para el joven inconstante. Hay todo un trabajo, ¿no? No hay una separación entre buenos y malos, comprometidos con no comprometidos, los que faltan, de los que sí vienen. Todo tiene un trabajo de no perder a ninguno. Luego nos dice que sean generosos y que vivan en comunión fraterna. Claro, hermanos de todos, no personas exclusivas. Ahora este ministerio no se sientan algunos que se lo merecen o que ahora deben ser tratados de otra manera. Y pide más. El Papa para estos catequistas no nos las va a dar fácil ese ministerio tampoco, ¿eh? Que reciban la debida formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica. Repito, formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica. El otro día conversaba con un amigo, decía, ¿dónde están ahora las escuelas de catequesis que habían antes en Lima? No sé si ahora son parroquiales, vicariales, diocesanas, pero existían. A veces a mí me ha tocado enseñar en algunas. Pero esto es una de las cosas que no pueden cerrarse, no pueden morir, tienen que existir. Y por ahí tienen que pasar los catequistas. Y ahora el Papa lo está diciendo. Pues, ¿dónde los vas a formar bíblicamente, teológicamente? Así sea por internet o virtual, tiene que haber un equipo que lo monitorice. Y ahorita serán escuelas de catequesis virtual, pero tenemos que volver a las presenciales porque ahí está la cultura del encuentro, ahí está la confrontación, el cambio de ideas, el buen ejemplo, el sostenimiento unos de otros, la oración en común. Entonces, apenas volvamos a esa normalidad que nos dicen, a la nueva normalidad, las escuelas de catequesis tienen que brotar por todos lados como pequeños fuegos que después no los pueda apagar nadie. ¿Para qué? Para poder cumplir con este encargo del Papa de crear y formar a los ministros catequistas. Porque no nos está diciendo que venga el más buena gente, que venga la señora que sabe, que venga alguien porque no hay quien lo haga, o sigue haciéndolo tú porque hay 20 años haciendo lo mismo. No, ahora nos está diciendo que sí, que estamos agradecidos con todos los que hacen catequesis en la iglesia, pero se les va a confirmar en ese carisma y hay que tener algunos planes de formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica. Qué importante es la pedagogía, ¿no? La didáctica. José Antonio, 5 minutos. Ay. Y que luego haya preguntas. Sí, voy terminando ya justo. Entonces, y dice que estén dispuestos a ejercer el ministerio donde sea necesario y animados por un verdadero entusiasmo apostólico. Si no tenemos entusiasmo apostólico, si no tenemos esas ganas de predicar a Jesús, a Cristo resucitado, muerto y resucitado, como nos dice San Pablo, no funciona, pues. La iglesia no está viva, no está despierta, no está activa. Entonces, por eso el Papa dice que sean llevados por un verdadero entusiasmo apostólico y donde sea necesario. Ahí está el tema martirial también que hablábamos. No solamente en zonas de persecución donde muchos ven la muerte, sino también donde se ve el rechazo. Cuando somos catequistas, somos profesores, cuando somos apóstoles de la fe, también nos critican, también nos ridiculizan, también nos segregan. Y entonces ese es el tipo de entusiasmo de ir donde sea necesario.
fáciles. Entonces el Papa termina su documento encargando a uno de los dicasterios del Vaticano, que es la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina en los Sacramentos, que publique en breve el rito de institución del nuevo ministerio. Entonces vamos a estar atentos mientras se identifican estas características en algunas personas, o se les exige un poquito más a los catequistas ya existentes. Esperamos el ritual para que esta confirmación del carisma de los catequistas, este ministerio, pueda hacerse público dentro de la comunidad cristiana mediante un sacramental litúrgico que confirme como todos los signos que da la Iglesia, ¿no? Entonces, el Papa nos dice de esta manera que se haga efectivo el ministerio del catequista. Eso es una orden, por decirlo en el buen sentido de la palabra, un dispóngase, y que se le brinde toda la formación necesaria. Yo creo que con esto el catequista se va a sentir fortalecido, el Espíritu Santo lo va a confirmar en su ministerio, lo va a acompañar junto con toda la comunidad que va a estar ahí para sostenerlo, y no se eche para atrás, aún en los momentos más difíciles, sino muy por el contrario, tenga ese impulso de discípulo misionero para incluso proponerle nuevos caminos, nuevas figuras, nuevos métodos para la catequesis donde le toca a él trabajar, ¿no? Eso sería. Yo los invito igual a leer la carta completa si están bien interesados, está en internet, y a impulsar un poco a los párrocos ahí. Si no se está organizando, pues ya padre, fíjese que ya se viene el ministerio de los catequistas y hay que empezar a buscar a lo mejorcito que tenemos, ¿no? Muchas gracias, José Antonio, por tan interesante y enriquecedora ponencia. Ahora nos tocaría hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Que no sea muy difícil nomás, ¿eh? Yo quiero agradecer a José Antonio. No me dio tiempo decir unas palabras al comienzo, aunque ya se lo había dicho en la reunión anterior. Por eso se ha obviado de alguna forma, ¿no? Pero yo tuve el gusto de dedicar un programa a los 30 años de vida periodística en el mundo del periodismo católico, ¿no? De José Antonio. Yo le conocí en la conferencia episcopal cuando él estaba al frente, ¿no? de prensa en la conferencia episcopal. Ha sido también director de prensa en el mundo de la política, o sea, conoce también el mundo civil. Fue providencial que estuviese en el Vaticano, ¿verdad? Cuando la noticia quizá más grande que hemos escuchado, ¿no? De la dimisión de un papa, y él estaba ahí, ¿no? Como encargado, ¿no? De la sección de Zenit para América y luego también de otras muchas responsabilidades, ¿no? Entonces, la verdad es que es un gusto que tenerte aquí, ¿no? Como profesional y como amigo. Entonces, aparte de agradecerte, ¿no? Y de presentar también como esta pequeña familia que tenemos, que siempre quería, ¿no? Y además ya te invito directamente para cuando esté todo presentable, para que vengas a casa, ¿no? Y tengamos la reunión presencial, ¿no? Yo iba ahora ya con una pregunta, ¿no? Tú conoces muy bien los documentos de la Iglesia, y las encíclicas, ¿no? Las exhortaciones pastorales, ¿no? Se ha publicado recientemente también el Directorio General de Catequesis, después de casi 30 años, ¿no? Entonces, esto es como una medida histórica, ¿no? Una medida histórica, porque tú nos estás comentando que ahora va a venir cómo se le va a poner patas a todo esto, ¿verdad? Cómo va a ser la formación, cómo se va a hacer, qué itinerario, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo vinculas esta decisión con el directorio de catequesis, con el sínodo sobre la sinodalidad, ¿no?
con el momento que está viviendo ahora también la Iglesia y el mundo, ¿no? Bueno, yo creo que es muy oportuno porque a la Iglesia se le está desafiando. Porque no pasan las cosas por un lado y la Iglesia va por otra, sino se le desafía a la Iglesia, se le provoca. Es esa la tendencia, ¿no? No lo podemos negar. Se saca algo justamente porque se sabe que la Iglesia no piensa así, se saca algo para provocar reacciones o también para provocar éxodos, ¿no? Entonces, es un momento en que la Iglesia necesita estar más unida que nunca y tener mucho más visibles a los que son sus líderes. Y un catequista es un líder. Un catequista necesita toda una determinación, una metodología, una normativa, como le da el Directorio General de la Catequesis, y un acompañamiento de todo su trabajo y un reconocimiento a través de la sinodalidad. Porque nosotros no nos podemos desentender de lo que pasa en un grupo, lo que se está haciendo en la catequesis de la parroquia, lo que están haciendo en este caso los ministros de la catequesis, nos debemos estar involucrados todos. Por eso decíamos hace un rato, y en el documento dice también, que es la comunidad la que debe identificar con los pastores quienes tienen estas características. Y eso es un caminar juntos. Eso no es dejarle que el padre te llame, oye, ven para que te hagas cargo de esto, o está la misma persona hace 15, 20 años y no se le da oportunidad a nadie más, que incluso lo puede estar haciendo mal, pero no mal de voluntad, sino mal en el método, mal en el enfoque o en la rutina, ¿no? Entonces, con mayor sinodalidad vamos a poder también revisar nuestro trabajo, nuestros planes, nuestros conceptos y ver qué cosa nos demanda el mundo, qué nos desafía, qué mensaje le está llegando a nuestros niños antes de que nosotros podamos llegar con algo. Entonces sí está muy relacionado y obviamente relacionado también pues con toda la que hablamos de América, la Asamblea Eclesial de América que va a haber en noviembre, donde la Iglesia está en todo un proceso de escucha para poder ver cómo responder a los desafíos. Hace poco el Sínodo de la Amazonía fue otra manera en que la Iglesia enfrenta la indiferencia también de todos nosotros y más aún de los estados que prácticamente iban a dejar morir la Amazonía, no solamente donde hay plantas y animales, sino personas. Y así otras ideas que van surgiendo y otros mecanismos, iniciativas que tiene la Iglesia, donde necesita de sus catequistas. Lo necesita en el salón de clase, como lo necesita en los medios de comunicación, en las redes, como decíamos también, maestros de maestros en los colegios, porque los profesores de religión también tienen que ser actualizados, y los padres de familia, ahí hay que aplaudir el trabajo, por ejemplo, de la catequesis familiar, ¿no? Que crezca, que siga creciendo, ha cumplido hace unas décadas, hace poco, pero que siga, es confirmada su efectividad, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Creo que Johnny está interesado en hacer una pregunta. Adelante, Johnny. Buenas noches, José María. José Antonio. José Antonio, es tocayo. José Antonio, sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que a la hora que venía y estaba encendiendo entonces vi el rostro de José Antonio, tu tocayo, y entonces me parece conocido. Yo lo he visto en algún sitio y estaba rebobinando. Bueno, ya lo dejé y comenzó a dar la charla, pero en mi mente estaba eso. Y luego habló de las Cáritas. Entonces yo me acuerdo que José Antonio trabajó en Cáritas del Perú y yo también estuve trabajando en Cáritas como de Perú y lo tengo como compañero de trabajo. No sé si te acuerdas, José Antonio, estuve en el área de reconstrucción, de emergencias y reconstrucción, en todo el área del tema de la construcción de los colegios y todo ello. Por supuesto, cómo no, claro. Grandes recuerdos. La caridad cristiana también es un testimonio de la Iglesia desde los orígenes, desde la comunión de bienes, la atención a las viudas, los huérfanos,
y ni qué decir ya en toda la historia que la Iglesia siempre ha estado un paso adelante, como está pasando incluso hoy en día, ¿no? En otros países, en nuestro país, en las ollas comunes, en el oxígeno. Es decir, la Iglesia vive para dar. La caridad es de Cristo, es la que nos urge, nos mueve. Pero eso también, ¿cuándo se aprende? Eso se aprende en el hogar, se aprende a ser solidario en el hogar. Si vemos que en la casa se comparten las cosas, llevamos lo que no usamos para otros o no gastamos de una manera superflua, también el niño aprende a ser medido, a ser solidario. Y esa solidaridad que también debe estar insertada en los programas de catequesis como algo transversal, hacen de los cristianos al momento de recibir los sacramentos y de su vida cristiana en general, no solamente buenos católicos bien formados de comunión con la Iglesia, sino también solidarios, caritativos. Esa es una señal que debe estar muy presente en la vida de los cristianos y en los programas de catequesis. El tema de la solidaridad, el tema de la caridad, inclusive el tema del propio, el impulso misionero. Entonces, por ejemplo, tú has mencionado ese año en Cáritas que estuve, cómo me marcó poder ver la disponibilidad de la Iglesia, los viajes, la presencia entre los más necesitados, entre los que no los ayuda a nadie. Ahí está la Iglesia enseñándoles, proporcionándole herramientas para poder salir adelante, para su desarrollo, tantas cosas que es la caridad de Cristo la que mueve a la Iglesia, ¿no? Y eso también es parte de los programas de catequesis, la solidaridad, la caridad. Pero qué bueno verte y qué buen recuerdo. Sí, gracias, ¿no? Qué bueno que nos hayamos encontrado. Y aprovechando este encuentro y el tema que estás tomando, bueno, hablaba que me invitaron para participar en la catequesis de confirmación, esta catequista que fue mi catequista y que partió al cielo. Y luego de eso, pues, qué importante hubiese sido para nosotros en la comunidad de confirmación, que éramos un grupo casi de 25, 28, casi 30 catequistas, ¿no? Se manejaban muchos jóvenes y qué bonito tiempo. Y necesitábamos justamente lo que ahora el Papa está planteando, tener una comunidad, una presencia un poco más cercana con los padres de familia, y que lo hacíamos también con el permiso del padre, ¿no? El sacerdote. Pero eso hubiese sido continuado, hubiese sido muy interesante. Y a raíz de ello, pues, en este último año, los catequistas que en ese tiempo estuvimos, muchos de ellos hasta 10, 12, 15 años allí, y hemos formado una comunidad muy simpática, y nos seguimos comunicando, nos comunicamos vía telefónica y vía Zoom últimamente, ¿no? O Meet. Entonces, estamos nuevamente formando y retomando, y inicialmente con las oraciones, con el rezo del rosario, pero también es un poco nuestra mirada seguir esa tónica del catequista, porque somos catequistas también con nuestros hijos ahora, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, de repente, sin necesidad de decirle tanta cosa, pero y es ahí donde quería invitarte, porque con el tema que estás dando, si es posible, en algún momento presentar este tema muy importante sobre la carta del Papa hacia los catequistas, porque los catequistas que estamos ahí reunidos siempre tenemos esa mirada, ¿no? Eso era un poquito más que pregunta, una solicitud, pero no necesariamente tengo que comprometerte, me lo dices después nomás, no hay problema. No, con mucho gusto. Ya me comprometiste ya en público, así es que con todo gusto, y que te haya gustado, tú que tienes tanta experiencia, conoces tanto, que te hayas dado un tiempo de escucharme, de tomar nota, que te he visto también. Uno se siente bien en ese reconocimiento, pero también nos sentimos exigidos, ¿no? De estar bien preparados, de poder transmitir las enseñanzas del Papa. Yo quisiera recomendarles, para los que trabajan con jóvenes o con adolescentes, la exhortación del Papa Christus Vivit. Es una maravilla, porque es producto de un sínodo, ¿no? De los jóvenes. Es una exhortación apostólica posinodal, donde nos explica tantas cosas sobre los jóvenes, sobre la transmisión de la fe a los jóvenes, que creo que hace mucho tiempo nadie escribía algo así, ¿no? Entonces, hay una parte ahí que me impactó. Dice,
los jóvenes vienen de una experiencia tan emocionante, por ejemplo, habla de los de la confirmación, tan emocionante, tan emotiva, porque así es, siempre hay un retiro incluso previo, el joven se siente tan parte de la iglesia, tan emocionado, se comería el mundo, lloran, se abrazan, se sienten que Jesús los quiere, que el Espíritu Santo ya obró en ellos, ya los transformó, y es verdad, ¿no? Porque han recibido realmente al Espíritu Santo. Es un momento de mucha emoción. Y lo invitamos a una siguiente semana a sentarnos a empezar a estudiar los principios de la doctrina católica. El Papa dice, no es así. Ese encuentro con Jesús que lo ha vuelto, que lo emocionó tanto al joven, tiene que durar lo que haga falta. Entonces nos invita a cambiar de metodología, a girar del timón, ¿no? El siguiente encuentro tiene que ser tan emotivo más de los últimos que ha tenido de preparación a su confirmación, porque es un joven, porque es alguien que tiene que sentir, que tiene que percibir, tener certezas. No es empezar con la lección 1, ¿no? Dios Padre, Dios amigo, y comenzamos, entonces van dejando, dice el Papa, ¿no? Y él trata de hacer su propio análisis, su propia explicación de por qué van dejando. Y yo le doy la razón, ¿no? Porque tenemos a veces un esquema que la parte del pico termina con el retiro de la confirmación, la ceremonia, y después ya viene una bajada con los 12, 15, 20 temas que no es así, ahí hemos estado equivocados. Y el Papa nos da a entender, a ver hasta cuánto el joven sigue queriendo a Jesús, enamorándose de Jesús, para no dejarlo nunca, y después ya vendrá todo lo demás, su fidelidad a la iglesia, su conocimiento de la doctrina, su amor a María, no amor a María, sino su amor a María, y tantas cosas que perduran en muchos de ustedes, ¿no? De toda la vida, porque la cosa salió bien. Pero si queremos asegurar medianamente el suceso pastoral, el fruto pastoral, tenemos que hacer algún giro de timón y tratar que el joven siga emocionándose con nuestras dinámicas, con nuestros trabajos, nuestras estrategias, llegue a enamorarse de Jesús para que todo lo demás ya venga por añadidura, incluido su compromiso. Les recomiendo la Christus Vivit. Muchas gracias, José Antonio.